Grabar. Ahora sí. ¿Se acuerdan que el lunes estuvimos hablando, la clase que estábamos viendo es acerca de la humedad en la atmósfera, la humedad en el aire, el contenido de agua en el aire? Vimos algunas definiciones, definimos humedad absoluta, humedad relativa, y estamos trabajando ahora con los instrumentos de medición. ¿Cómo mido, cómo hago para medir esa humedad en el ambiente? ¿Sí? Entonces, en la última diapositiva que les mostré, y hubo una discusión, o sea, un debate, intercambiamos con Rodrigo, que nos decía estábamos hablando sobre este instrumento de medición, este artefacto, el ciclómetro. Es decir, el principio de funcionamiento de un ciclómetro es, digamos, funciona con dos termómetros, un termómetro de bulbo seco, un termómetro de bulbo húmedo. Esa diferencia entre estos dos termómetros, digamos, hace que se produzca un delta T, una diferencia de temperatura. Esta diferencia de temperatura entre la temperatura que registra un termómetro que disipa parte del calor que registra, evaporando agua, secando el agua de la muselina, del trapo húmedo que envuelve el bulbo, y un termómetro seco que registra otra temperatura que no requiere, digamos, del secado o de transferencia de calor para evaporación, porque no tiene el bulbo en contacto con nada mojado, digamos. Entonces, yo obtengo dos temperaturas, una de bulbo seco, una de bulbo húmedo, obtengo una delta T, y con esto hago el cálculo, obtengo, digamos, por tabla, esto está tabulado, cuál sería la humedad relativa en el aire con esas dos temperaturas, ¿sí? Esta es la temperatura de bulbo seco, por ejemplo, 24 grados, la temperatura de bulbo húmedo, 21. Si yo tengo estos dos valores, la tabla me habla de un 76% de humedad. Esta es una forma de estimar la humedad del ambiente. Existen otros instrumentos, uno también, o sea, muy común es el higrógrafo o higrómetro. Este instrumento en realidad mide una serie, digamos, de variables. Una de ellas es la humedad. Lo que registra son variaciones en la humedad relativa, o sea, la humedad relativa del aire presenta valores diferentes según, como todo valor meteorológico, ¿no? O sea, no va a ser la misma humedad relativa del aire en diferentes horas del día, en diferentes épocas del año, en diferente altitud y diferente latitud. Esto es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, como las variables meteorológicas tienen una serie de factores y de, digamos, variables que van a hacer que se modifiquen en tiempo y en espacio. ¿Cómo varía, digamos, la humedad relativa del ambiente en función de la temperatura? Esto, por ejemplo, este gráfico muestra en X son horas del día, ¿sí? 0 horas, 2, 4, 6, 8, cada 2 horas, todo un día de punta a punta. En el eje Y, del lado de la izquierda, lo que está midiendo es la temperatura en Celsius y es la curva roja, es esta curva, ¿sí? Luego, en el eje Y, pero de la derecha, lo que está midiendo es la humedad relativa en porcentaje. La escala va desde 0% a 100%. Y es la curva azul. Lo interesante es ver cómo existe, cómo se relaciona, ¿no?, este porcentaje de humedad con los cambios en la temperatura, ¿sí? Ven cómo se van trazando, digamos, estas curvas tienen un correlato, cómo, digamos, con los cambios de temperatura se producen cambios en la humedad del aire, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que, por ejemplo, esto es de noche, de las 0 horas hasta las 6 de la mañana, prácticamente tenemos este descenso y esta temperatura nocturna, ¿sí? Luego, acá amanece, sale el sol, comienza a subir la temperatura, luego se produce una estabilización. Esta estabilización puede ser, por ejemplo, por una cobertura de nubes o por un ingreso de masa de aire frío. O sea, entran en juego otras variables acá, que me van a modelar o le van a dar forma a esta curva. Esta curva en un registro diario no es constante, cada día tiene una curva diferente. ¿Sí? Esta es una curva diaria y vale para, en este caso es un registro del 21 de julio de 2009. Si yo mido
o busco en el registro esta curva para el 22 de julio de 2009 en este mismo lugar, San Juan, me puede dar completamente diferente, ¿sí? O sea, hay una serie de variables diarias que van a condicionar la forma de esta curva. Lo que me interesa es que no tratemos, digamos, de entender o estudiar esta curva como una regla, como un patrón, pero sí hay algo que funciona como una regla o patrón y es la dependencia de la humedad relativa con respecto a la humedad diaria. Perdón, con respecto a la temperatura diaria, ¿sí? Bajas temperaturas implican incrementos en la humedad relativa. Con el incremento de la temperatura tengo esta caída en la humedad relativa. Y luego, medianamente, la curva de humedad va copiando el comportamiento de lo que va pasando con la curva de temperatura, ¿sí? Exacto. Ahí Juan Pablo dice, se ven como asimétricas. En realidad, la expresión sería, son especulares, ¿sí? Una es una imagen de espejo de la otra. Cuando yo veo, y son, digamos, esas imágenes, estas dos imágenes especulares implican una dependencia inversamente proporcional. Eso quiere decir que cuando sube una, baja la otra, ¿sí? Si me aumenta la temperatura, se me cae la humedad relativa. ¿Sí? Acá tengo un... Si me baja la temperatura, acá esta pancita que está en el crecimiento, se me produce este incremento en la humedad. Luego vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a subir un poquito, baja, sube, baja, sube, ¿sí? Estamos viendo la relación inversamente proporcional entre las dos variables. Y esto pensémoslo ahora en términos, digamos, si yo estoy pensando en la masa de aire, en su temperatura y en su humedad. ¿Se acuerdan que en la clase del lunes hablamos de cómo, con el incremento de temperatura, me sube, digamos, se me produce, digamos, una ruptura, digamos, de estos puentes de hidrógeno que mantenían unidos a las moléculas de agua en el vapor, se me produce una dilatación de la mezcla de gases, tanto del vapor como de la masa de aire. Eso me produce que baje, digamos, la cantidad de vapor contenido en esa masa de aire, porque esa masa de aire está en expansión. O sea, imaginen una masa de aire confinada, yo le incremento la temperatura y me aumenta el volumen, ¿sí? Ese aumento de volumen hace que la humedad, si bien se mantiene, la cantidad de agua se mantiene constante, pero ahora va a estar distribuida en un mayor volumen. Eso produce una caída en la humedad relativa. Por unidad de volumen, yo tengo menor cantidad de agua. Entonces, el aire sube la temperatura, el aire gana calor, digamos, se calienta. Ese calentamiento produce una expansión. Esa expansión me genera que yo tenga una caída en la humedad relativa porque imaginen que tengo la misma cantidad de agua en un mayor volumen, ¿sí? O sea, esto lo vimos en la primera parte de la clase, de esta presentación, digamos, el lunes. Esto es un poco lo mismo, lo que estoy viendo, digamos, de nuevo. O sea, ahora tengo invertido, ¿no? El gráfico cambia la escala temporal, ¿sí? Ahora en X no tengo las horas de un día, tengo las diferentes semanas de un año, ¿sí? Entonces, esto es temperatura, humedad relativa del año 2007. Tengo un año entero representado en términos de semanas. Entonces yo lo que estoy haciendo es abrir mi ventana temporal, estoy cambiando la escala de tiempo. Las variables de nuevo son las mismas. En este gráfico se invirtieron, digamos, la temperatura pasó a la derecha, la humedad relativa pasó a la izquierda, pero es exactamente lo mismo. La temperatura es fucsia, la humedad relativa es el azul. Y de nuevo lo que vemos en el transcurso de las semanas es cómo, con incrementos en la temperatura media, yo veo descensos en la humedad relativa. Semanal, ahora. ¿Sí? Pablo, me parece que es el mismo gráfico el que estás mostrando. Perdón, a ver. ¿No se les cambió? ¿No me están viendo otro? A ver, vuelvo para atrás. Este es uno. Confirmen, a ver si estamos viendo lo mismo. Y este es el otro. Este está en horas también. No, ¿ves el eje X? 15 semanas. Y tengo hasta 47 semanas.
No, a mí me aparecen horas, che. Ah, pará, entonces capaz que no se te actualizó, digamos, lo que te estoy mostrando de pantalla. Bueno, seguí, no pasa nada. Claro, porque tus compañeros sí están viendo el de semanas. A ver, ¿querés que deje de compartir la pantalla y la vuelvo a compartir? A ver si mejora. A ver, momento, a ver cómo hacemos para que puedas verlo. ¿Ahora? No, ahora te veo a vos, pero no te preocupes porque puede ser mi internet también, discúlpame. No, no pasa nada. Bueno, este, fíjate que sí, o sea, debe ser un problema tuyo de que se te actualiza la pantalla, digamos. Después, fíjate, en la presentación son dos gráficos. Lo único que cambia es la escala temporal. En el gráfico 1, el eje X muestra horas del día, de un solo día, de 0 a 24. En el gráfico 2, la escala de tiempo está pensada en semanas. Y me muestra un año completo, desde la semana 1 hasta la semana 47. De nuevo, o sea, el criterio es el mismo que hablamos para el gráfico 1. Estos perfiles no son constantes en diferentes años. Si yo miro año 2007 versus año 2008, 2009, quizá vea una tendencia similar, pero no quiere decir que los perfiles sean siempre iguales. Cada año tiene su variabilidad anual, digamos. Lo interesante es sí ver cómo de nuevo se repite este patrón de perfiles especulares, ¿no? Inversamente proporcionales. Si a mí me sube la temperatura, se me cae la humedad relativa. Si a mí me baja la temperatura, me aumenta la humedad relativa, ¿sí? Hay un punto donde las curvas y los perfiles se van a cruzar, ¿sí? Yo tengo esta bajada que me produce esta bajada en temperatura que me produce esta subida en humedad relativa. De nuevo, esto es un modelo general, entran en juego otras variables que van a modificar temperatura y que además van a modificar humedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es que la humedad relativa solo depende de la temperatura. La humedad relativa también depende, por ejemplo, de las precipitaciones. Si yo no tengo, digamos, agua disponible para ser evaporada y, digamos, y alimentarme esa humedad relativa, los valores de humedad relativa van a estar más abajo o más arriba dependiendo de las precipitaciones. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no hay que pensar como que la humedad relativa solo depende de la temperatura. No, depende de muchos factores, por ejemplo, precipitaciones. Por ejemplo, régimen de viento. Por ejemplo, índice de insolación. O sea, entonces, es complejo, ¿no? Hay una serie de factores, todos actuando de manera coordinada y en simultáneo. Bien. Para poder seguir comprendiendo o entendiendo un poquito mejor este ciclo hidrológico, que es la que presentamos, digamos, en la primera parte de la presentación, tenemos que seguir avanzando con ciertos procesos. Dos procesos, dos fenómenos claves, que son como piezas fundamentales de este ciclo hidrológico, van a ser la evaporación y la evapotranspiración. ¿Sí? Son dos cosas similares pero distintas. Vamos a definirlas primero. Evaporación es la evaporación que ya venimos hablando, ya la conocen. Estamos hablando del cambio de estado de líquido a vapor. ¿Sí? Emisión de vapor de agua a la atmósfera por una superficie húmeda en estado sólido o líquido a temperatura por debajo del punto de ebullición. Cuando yo hablo de evaporación estoy hablando de un cuerpo de agua líquida o una masa de hielo que se me está evaporando, o sea, me está aportando vapor a la atmósfera. ¿Sí? ¿A qué temperatura? A temperatura ambiente, la temperatura que está esa masa de líquido o esa masa de hielo. ¿Sí? No estoy hablando de un fenómeno de ebullición, que eso es, ebullición es a 100 grados. Evaporación puede ser a 100 grados a cualquier temperatura. ¿Sí? Puedo ver un fenómeno de evaporación, no necesariamente en el punto de ebullición. ¿Sí? Eso por un lado, cuando hablo de evaporación. Cuando hablo de transpiración vegetal, estoy hablando de la pérdida de agua en forma de vapor a la atmósfera por los estomas, cutículas y lenticelas de las plantas. Ahora estoy hablando de un aporte de agua a la masa de aire, a la atmósfera, ejercida por la vegetación. La vegetación está transpirando todo el tiempo
agua que pasa a la atmósfera, que es eliminada a través, digamos, de los estomas, de los poros, de las células vegetales, a la atmósfera, digamos. Ahora, si yo junto estos dos fenómenos, evaporación y transpiración vegetal, obtengo lo que se llama evapotranspiración, ¿sí? La evapotranspiración es la pérdida combinada de agua en forma de vapor que contiene la evaporada directamente del suelo y transpirada por las plantas de la atmósfera, ¿sí? Perdón, acá es del suelo y de las masas de agua, ¿no? O sea, acá hay algo que está faltando, ¿sí? El suelo me evapora, el agua me evapora, el hielo me evapora. Y además, a eso le sumo la transpiración de las plantas, y si yo sumo toda esa agua que me está aportando, que me están aportando estos fenómenos a la atmósfera, estoy hablando de evapotranspiración. Entonces, la evapotranspiración es transpiración más evaporación. Los árboles, la hierba son vegetación, transpiran, contribuyen a la evapotranspiración. El suelo contiene agua, o sea, está húmedo, evapora, y esto me contribuye a la evapotranspiración. Los océanos evaporan, eso me contribuye a la evapotranspiración. Este gráfico está incompleto, ahora lo estoy viendo, me estoy dando cuenta ahora explicándolo, no me había dado cuenta antes. Falta una masa de agua acá. O sea, una laguna, un lago, un océano, un mar, un río, lo que sea, un charco, evaporando y también contribuyendo a la evapotranspiración. Creo que más adelante hay otro gráfico más completo. Todo esto es la parte, digamos, de input, o sea, de cómo la atmósfera gana, de nuevo, humedad desde la superficie. El aporte de vapor de agua, de contenido de agua a la masa de aire es por transpiración y evaporación, es evapotranspiración. Estos dos fenómenos también, que están incluidos en este gráfico, también forman parte, digamos, del ciclo hidrológico, o sea, las aguas que se precipitan o que se movilizan en los suelos, hacen una percolación, una escorrentía. La escorrentía es desplazamiento de agua líquida por superficie. Esa agua líquida por superficie va, digamos, a una sequía, a una zanja, a un charco, a un río, a un arroyo, a un lago, y se acumula en una fuente, digamos. Parte de esa agua precipitada puede percolar, penetra en el suelo, se infiltra y pasa a recargar capas freáticas o recargan acuíferos, digamos, o sea, cargan napas subterráneas y fuentes subterráneas de agua, digamos. Bien. Vamos a ampliar un poquito lo que venimos hablando de evapotranspiración, ¿no? Este fenómeno combinado de transpiración vegetal más evaporación. Hay, digamos, clásicamente dos tipos de evapotranspiraciones susceptibles de ser medidas, digamos, o sea, o conceptualmente son diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos humedad relativa y humedad potencial? También tenemos evapotranspiración potencial y evapotranspiración real, ¿sí? Entonces, la evapotranspiración potencial, al momento que tengo gente en espera. Es, digamos, la máxima evapotranspiración posible, ¿sí? en un intervalo de tiempo. Cuando hablamos de algo potencial, estamos hablando siempre de lo que potencialmente podría ser, o sea, el máximo posible. Eso es lo que me está dando la idea de potencial, ¿sí? Entonces, máxima evapotranspiración posible en un dado intervalo de tiempo, en condiciones climáticas existentes, cuando el suelo se encuentra en su contenido óptimo de humedad, capacidad de campo se llama esto, cubierto totalmente una capa vegetal de baja altura, en activo crecimiento y con albedo de aproximadamente el 25%. Esto quiere decir que uno plantea un sistema de evapotranspiración con condiciones estandarizadas. Cobertura del suelo completa, humedad en el suelo en capacidad de campo, o sea, como que el suelo está saturado de humedad. Perdón, saturado no, en capacidad de campo es otra cosa, o sea, contenido óptimo de humedad, o sea, son condiciones estándar de humedad en el suelo. Capa vegetal de baja altura, no estamos hablando de un bosque, sino que estamos hablando de un pastizal, por ejemplo. Y que además, o sea, esta vegetación tiene crecimiento activo, no está seca, no está, digamos, en estrés hídrico, sino que está haciendo todo su ciclo metabólico esa vegetación y transpira, crece,
reproduce células, o sea, digamos, está funcionando metabólicamente y tiene un albedo del 25%. Eso quiere decir que todo el sol que le pega de manera directa rebota en un 25%, refleja en un 25%. Entonces, yo genero estas condiciones y puedo conocer entonces la evapotranspiración potencial, que sería el máximo de evapotranspiración posible para estas condiciones. Esto es evapotranspiración potencial, ¿no? O sea, tengo ciertas consideraciones respecto al clima, radiación, temperatura, viento y humedad, pasto bien regado, porque el suelo está en su contenido óptimo de humedad, el pasto está en buenas condiciones, y además tengo un 25% de albedo. Esto me permite trazar una línea de referencia de evapotranspiración potencial. A ver, creo que vi en el chat algo. Hola Andrés, ¿todo bien? Estamos grabando, así que no te preocupes que después subimos toda la primera parte de la clase. Y la primera parte de la clase hablamos de otra cosa, así que no te preocupes. Luego, una vez que yo tengo, digamos, establecida mi evapotranspiración potencial, puedo entender cuál sería la evapotranspiración real. Y la evapotranspiración real es la evapotranspiración que se produce en condiciones reales, ¿sí? O sea, ya no cuento, digamos, con el 25% de albedo, el suelo en capacidad de campo, el pasto de baja altura y bien regado, o sea, sino que es las condiciones reales en donde yo quiero hacer mi medición de evapotranspiración. Entonces, puede ser que sea un suelo que no tenga toda la cobertura vegetal completa. O sea, por ejemplo, en la estepa patagónica, medir la evapotranspiración es complejo porque si uno va a la estepa, se agarra un parche de 1 metro por 1 metro del suelo, y lo que va a ver es que la cobertura vegetal no es del 100%. O sea, hay lugares donde el suelo está desnudo. O sea, o tengo roca, o tengo arena, o tengo vegetación muerta, pero no tengo todo cubierto de pasto. Es lo más común, digamos. Entonces, esa evapotranspiración para ese lugar, para ese tipo de ambiente, ya no va a ser como la evapotranspiración potencial, como mi evapotranspiración ideal. Va a ser menor, porque tengo menor cobertura vegetal que me produce transpiración. Entonces, digamos, es una condición de evapotranspiración real, donde ya venga la cobertura del pasto es por parches, digamos, donde puede haber, por ejemplo, un estrés hídrico, puede haber una falta de agua o un sobrante de agua, puede ser un ciclo de inundación, y eso también me genera, digamos, una distorsión de mi evapotranspiración real. El gráfico del medio es una condición intermedia, digamos, que tiene más aplicación en lo que es por ahí la agronomía, ¿no? O sea, habla de un cultivo bien regado, condiciones agronómicas óptimas, entonces uno puede aplicar factores de corrección para cierto tipo de cultivo. O sea, si yo tengo cultivada soja o maíz o una forrajera, digamos, va a depender y va a tener un factor de corrección para la evapotranspiración potencial, ¿sí? Esto me habla de diferentes escenarios. Un escenario potencial ideal, un escenario agronómico que tampoco es igual al ideal, y tengo factores de corrección para ese escenario específico, y luego tengo escenarios de evapotranspiración real, donde también tengo factores de ajuste para ese escenario en particular. Correcto. Tenemos un agrónomo en la sala, así que es fantástico esto. O sea, Hernán, o sea, a veces me da miedo pisar el palito, ¿eh? Yo no me quiero meter mucho con estas cosas porque, o sea, vos sabés más que yo. Pero fantástica la aplicación, ¿no? Porque, o sea, ahí lo que está diciendo Hernán es que si yo conozco la evapotranspiración real de cierto lugar, de cierto cultivo, yo puedo saber entonces el volumen de agua que se va a necesitar para ese riego, para ese cultivo, en ese momento. O sea, ven que la información que se puede sacar de este tipo de datos, de variable, es muy valiosa, digamos. O sea, esto permite, digamos, optimizar y mejorar rinde, o, digamos, hacer mejoras de manejo de pastizales o de cultivos. Pablo, por eso mandaron al espacio nuevos satélites para esto. Exacto. Buenísimo. Mirá, no me quería meter con eso, pero sí, viene de la mano. O sea, ayer me lo perdí ayer, porque hubo un
un webinar sobre las aplicaciones del satélite SAOCOM 1A y 1B, que tienen un sensor, digamos, que es un radar que permite detectar humedad en suelo, y permite justamente estos cálculos y ajustes para evapotranspiración. Es fantástico porque permite justamente generar información de base para optimizar cultivos, pastizales, cosecha, digamos, o sea, todas estas variables agronómicas de interés en un país que seguimos teniendo, donde seguimos teniendo, digamos, un modelo de cultivo grande. O sea, no pude ver el webinar porque se me cortó la luz. Acá en Junín no hubo luz por horas y horas ayer. Y también te sirve, Pablo, para un GIS, estás viendo en tiempo real la disponibilidad de agua que tenés, ¿sí? Y eso lo podés, si tenés agua subterránea, podés medirla, calcularla, ubicarla. Y si tenés, por ejemplo, un pivote central automático, vos lo que haces es ajustar desde tu teléfono celular, en forma remota, los milímetros a aplicar a un cultivo extensivo, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo, súper interesante. Ven que, o sea, esta información uno la ve como, no sé, como una información dura de la física y es como, ¿para qué me sirve la evapotranspiración? Y de nuevo, es un poquito lo que hablábamos al principio, o sea, es como la ciencia básica para después generar la aplicación, y la aplicación es directa, digamos, o sea, se generan este tipo de, digamos, Ahí en índices de cultivos ajuste. extensivos, Pablo, Repetime. hay unos sensores infrarrojos que se van aplicados a las máquinas en los cultivos extensivos y también te calculan la capacidad de campo. Claro, claro. Y en tiempo real, en Real Time Dynamic, te hacen la dosificación de los nutrientes que necesitas. Bueno, buenísimo. Digamos, el manejo de cultivos 2.0, ¿no? O sea, donde digamos, se compila toda esta información ambiental para luego ver cómo se traduce en una decisión de manejo de cultivo. O sea, como qué le hace falta a este cultivo para hacerlo para optimizarlo, digamos. Es una receta más ajustada, nada más. Exacto. Pero no para de ser con la revolución verde que usa agroquímico y todo, pero bueno, Sí, se basan todo sí, en eso. sí. Ese es otro tema, sí. O sea, o sea, sí, me imagino que también deben usar estos modelos para ajustar concentraciones y ver a ver cuánto hay que fumigar, cuándo no hay que fumigar. O sea, Chile lo usa mucho la agricultura de precisión para sus cultivos de uva. sí, sí. Sí, me imagino. Pero más allá, digamos, del modelo hegemónico, o sea, este tipo de información, imagínense para una aplicación agroecológica también es válido. O sea, no es que es exclusivo, digamos, del modelo sojizador, digamos, o de. Sí, 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 ni hablar. Ni hablar. Esto lo podés aplicar a cualquier cultivo. Exacto, sí, 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 sí. Bien, bueno, seguimos. Gracias, Hernán, muy bueno el aporte. Ahí hablamos un poquito de esta distinción entre evapotranspiración potencial y real. El otro fenómeno que compone la evapotranspiración es la evaporación simple, ¿no? La evaporación también podemos, hilando un poquito más fino, separarla en lo que es evaporación desde una superficie de agua o evaporación desde una superficie de suelo. El suelo contiene agua, esa agua también es susceptible de ser evaporada. Si hablamos de evaporación desde el agua, o sea, esto lo venimos diciendo desde el principio de la clase, nada nuevo, ¿no? Para que yo pueda evaporar agua líquida, pasarla a fase gaseosa, requiero entonces un aporte de energía y necesito, digamos, ese aporte de calor latente de evaporación para generar este cambio de fase, ¿sí? Este es un fenómeno, digamos, de equilibrio dinámico. Esto quiere decir que si yo miro molecularmente la superficie que se está evaporando, por ejemplo, es mi charco, mi tanque, mi lago, lo que sea, la fuente de agua líquida, esta es la interfaz con la atmósfera, este es el gas, esto es el aire, digamos. Lo que vamos a estar viendo es un equilibrio dinámico, un intercambio continuo entre moléculas que pasan a fase gaseosa y moléculas que vuelven a fase líquida, ¿sí? Por eso las flechas van hacia arriba y las flechas van hacia abajo. Entonces, yo tengo un equilibrio de intercambio. Todo el tiempo moléculas están pasando al gas y moléculas del gas están pasando al líquido.
Pero, digamos, en términos globales de balance, si yo tengo un aporte continuo de energía, de calor latente de evaporación, el flujo desde líquido hacia gas va a ser mayor que el flujo desde gas hacia líquido, ¿sí? Esto es como para entender, digamos, la mecánica molecular, ¿no? Cuando yo estoy hablando de algo que se está evaporando, no quiere decir que todo el tiempo todo se me está yendo al aire, sino que está habiendo un equilibrio dinámico, pero si yo le aporto más energía, ese equilibrio se me desplaza hacia la evaporación, digamos, hacia que haya más moléculas del líquido que se van al gas que moléculas del gas que pasan al líquido. Si es un balance entre qué es lo que hacen más las moléculas. De nuevo, como todo fenómeno meteorológico, hay una serie de factores que van a influenciar el fenómeno de evaporación. Estamos hablando de qué cosas influencian o modifican o modulan la evaporación. Número uno, la temperatura, ¿sí? Si sube la temperatura del agua, entonces mayor cantidad de moléculas pasan a fase gaseosa, ¿sí? Y viceversa. Esto quiere decir que si yo subo la temperatura del gas, mayor cantidad de moléculas van a pasar a la fase líquida, ¿sí? O sea, estoy teniendo un escape de una fase a la otra en función de la temperatura de esa fase. Ahora, también depende de la presión de vapor y presión atmosférica. Si yo aumento la presión atmosférica, disminuye la tasa de evaporación. Esto hay que pensarlo como, de nuevo, en términos de este equilibrio dinámico, ¿no? Imaginen que ahora yo tuve mucha evaporación, entonces eso me incrementó la presión de vapor del aire. Tengo mayor cantidad de moléculas de agua suspendidas en la masa gaseosa. Eso va a hacer que pasar moléculas de agua de la fase líquida a la fase gaseosa sea más complejo, porque la fase gaseosa está más ocupada, está más saturada, ¿sí? Está cerca del límite de saturación. Cuando el aire se me llena de vapor, se me llena de agua, es más difícil seguir metiéndole más agua y más vapor, ¿sí? Por eso la tasa de evaporación disminuye con el incremento de la presión de vapor, ¿sí? Cuanto más agua yo tengo en el aire, más difícil es meterle más agua, quiere decir eso. Un tercer factor es el desplazamiento de viento. Si hay viento o desplazamiento de masa de aire sobre la superficie del vapor, del agua líquida, esto va a incrementar la tasa de evaporación. Eso, imagínenlo como el viento pasando por la superficie de un lago y ese viento va levantando moléculas de agua, ¿sí? Hay un efecto de arrastre, ¿sí? Esto es un fenómeno que lo deben haber visto, o sea, todos estuvimos en algún lago del sur en un día muy ventoso. Incluso en el oleaje, ¿no? O sea, cómo vieron que cuando el viento pega en la cresta de las olas de los lagos, ven cómo se genera ese vaho, ese vapor, se hacen, digamos, pequeñas partículas de agua, partes, a las que no, las más pequeñas, ya quedan directamente en suspensión, ¿sí? Y no vuelven, digamos, a la fase líquida, sino que quedan, digamos, suspendidas en el aire. Bueno, esto también, volviendo al ejemplo que hablábamos el otro día de cuándo se seca la ropa y cuándo no se seca. O sea, creo que todos lo hemos experimentado, lo bien y rápido que se seca la ropa al viento y la ropa cuando no está al viento. O sea, es como que, no estoy hablando, digamos, de temperatura, de calor o de sequedad o no sequedad del aire, sino simplemente de viento, ¿no? O sea, y como en realidad, o sea, en general, digamos, si uno pone a secar ropa húmeda, mojada, el viento se va a secar más rápido que en condiciones iguales de temperatura y humedad, pero sin viento. Digamos, otro factor que va a modificar la tasa de evaporación van a ser el tamaño de la superficie evaporante. Esto tiene que ver también con la tasa de radiación por unidad de superficie. O sea, grandes reservas de agua, digamos, o sea, y también tiene que ver también con la profundidad, ¿no? O sea, de la masa de agua. O sea, una gran masa de agua solo va a estar evaporando por su superficie, ¿sí? Por su superficie en contacto con el aire. Entonces, como que ahí, digamos, hay una relación de que dependiendo de la masa de agua, también tengo una dependencia en la tasa de evaporación, ¿sí?
por ejemplo, grandes masas de agua, un lago, la tasa de evaporación es pequeña si comparamos con el volumen de agua que contiene ese lago, ¿no? Luego, contenido de sales e impurezas, cuanto mayor es el contenido de sales e impurezas, menor es la tasa de evaporación también. Acá hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con cómo estas impurezas, sales y con cargas iónicas ejercen también una fuerza de atracción por las moléculas que están, digamos, en solución, digamos, en la fase líquida, y eso dificulta o hace más difícil la evaporación. Chicos, se nos corta, estamos a menos de un minuto. Volvemos, así, no sé si terminamos, pero intentemos terminar. Corto y volvemos a entrar,